días a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera conmemoración de los sismos de 2017. Nosotros hemos querido no dejar pasar una fecha tan importante, importante en muchos sentidos. En primer lugar, pues es el sismo instrumentalmente observado más fuerte desde que se tiene la instrumentación del Servicio Sismológico Nacional, pero también es el sismo más fuerte de mayor magnitud del presente siglo, del siglo XXI, pero además porque tiene, de los efectos que tuvo este sismo en la sociedad, también ha permitido la integración de los científicos del área del subsistema de investigación científica con varios miembros de la comunidad de las ciencias sociales y humanidades por los efectos que tienen. Entonces, este es un primer ejercicio para poder comunicarnos de un lado para el otro, comunicando qué es lo que sabemos, qué es lo que entendemos de los sismos, pero también en algún momento conversaremos acerca de qué es lo que le sirve a otros sectores de la comunidad científica, y para ello quiero darles a ustedes la bienvenida, pero también quiero darle la bienvenida al doctor Alberto Vital, coordinador de humanidades, al ingeniero Edgar Tungui, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, al ingeniero Zarco, y a todos ustedes. En este momento le doy la palabra al doctor Vital, quien hará el favor de darnos algunas palabras de inicio. Por favor. Muy buenos días tengan ustedes. Quiero comenzar agradeciendo muy profundamente al doctor Hugo Delgado la invitación para asistir a este diálogo y dirigirles a ustedes unas breves palabras, en efecto en conmemoración de aquellos acontecimientos que hace un año literalmente cimbraron a nuestro país. Inmediatamente después de los sismos, por instrucciones de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue, nos reunimos para tratar de, por una parte, de ayudar en lo inmediato, y a la vez, conforme pasaban las horas y los días, contribuir desde nuestra experiencia, nuestros conocimientos, a paliar un poco y después a resolver en la medida de nuestras posibilidades algunos de los aspectos del problema. Recuerdo la pronta respuesta del doctor Hugo Delgado a la convocatoria que hicimos para organizar un encuentro para el público en general relacionado con los sismos, que se llamó No hay dos sismos iguales, porque recuerden ustedes que una de las cosas que ocurren es que es natural en la mente humana establecer analogías con acontecimientos precedentes, sean acontecimientos de tipo político, sean acontecimientos de tipo natural, en fin. Entonces tendemos a comentar, a opinar, es parte de la catarsis que realizamos al enfrentar un acontecimiento que rompe nuestra cotidianidad. Y entonces ese encuentro en el que participaron expertos, empezando por el doctor Hugo Delgado, ya desde el título nos hablaba, a ver, tenemos una experiencia única, lo acaba de decir el doctor Hugo Delgado, lo que volvió automáticamente único este sismo, y entonces me parece que cumplimos una de las tareas, pero está bien retomar el tema en cuanto se acerca la fecha, un año exacto de aquel acontecimiento. Saludo al ingeniero Edgar Tungui con muchísimo gusto, y al ingeniero Zarco también muy buenos días, a la doctora Pérez del Servicio Sismológico Nacional también muy buenos días. Y quiero comentar a ustedes que el número de septiembre de Voices of Mexico, la revista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de nuestra universidad, está dedicado precisamente a la memoria, a la reflexión, y también es una invitación
a que establezcamos más lazos de comunicación entre las distintas entidades. Yo recordé, y en ese número también recuerdo, que el cuento de Juan Rulfo, El día del derrumbe, nos arroja una serie de reflexiones al respecto de cómo reaccionamos ante esta experiencia. Y me daba cuenta de que Rulfo, con su sabiduría, establece el cuento como un diálogo entre dos personas que están recordando delante de otras personas aquel acontecimiento de hace un año. Y el cuento comienza diciendo, fue en septiembre, ¿verdad, Melitón? Fue el 18 de septiembre o algo así. Y este cuento fue escrito en 1955, antes del temblor, incluso del 57, de esas intuiciones que a veces tiene un gran escritor. Pero más allá de eso, algo también muy interesante era el hecho de por qué un diálogo, por qué eligió entre todas las posibilidades que hay para narrar algo, por qué eligió el diálogo entre dos personas. Bueno, porque una de las cosas que hacemos cuando ocurre un acontecimiento es hacer catarsis conversándolo. Recuerdo que el año pasado, todavía en diciembre, en la cena de Navidad, en fin, en las reuniones, todavía era el tema de los sismos, dónde estuviste, cómo reaccionaste, en fin. Entonces, sí estamos ante un acontecimiento que simbra nuestras vidas, y el cuento de Rulfo tiene otra gran lección muy sutil, que es la que quisiera dejar también sobre la mesa. Cuando hay un discurso político, hay una confusión peligrosa entre la impredictibilidad exacta de un sismo, que eso lo tenemos muy claro, y la imprevisión. Una cosa es que no se pueda predecir con absoluta exactitud cuándo va a ocurrir un sismo, y otra cosa es que no tengamos previsión. Y este personaje confunde, mezcla las cosas y se libra de responsabilidades. Es la implicación última. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar como sociedad, especialmente cuando tenemos una responsabilidad. Y también por eso, con mucho gusto, en estos días tan importantes en que nuestra universidad está recibiendo y tiene que seguir recibiendo un gran apoyo, también el señor rector de nuestra universidad, todo el apoyo a las medidas que está tomando y que se están tomando para otros aspectos que también tienen que ver finalmente con lo mismo, con la seguridad, con la integridad de las personas, que se puede ver amenazada por razones naturales, por causas naturales, y también por causas políticas, sociales, en fin. Y vemos entonces cómo este concepto de la previsión, la seguridad, la predictibilidad, que varía de un área de estudio a otra, pero que el concepto es importante, nos une en una misma misión, se puede decir, que abarca a todas las personas. En ese sentido, reitero mi agradecimiento al doctor Hugo Delgado y mi disposición, la disposición del subsistema de humanidades para seguir trabajando y colaborando entre las distintas áreas del conocimiento. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente gracias al doctor Hugo Delgado por su generosidad. Bien, pues muchas gracias al doctor Vital por estas palabras. No conozco el cuento de Juan Rulfo, pero ya ahora tengo la motivación para buscarlo y leerlo. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy, que es de carácter técnico. Empezamos con el doctor Eduardo Reynoso Angulo, que es doctor en Ingeniería Sísmica y en Riesgos Naturales del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entre sus trabajos se encuentra la cuantificación de riesgos naturales asociados a terremotos, huracanes, viento, inundaciones, marea de tormenta, maremotos, granizo, entre otros, sobre las estructuras e infraestructura, estimando pérdidas económicas o de vidas humanas. Los dejamos aquí con... Gracias, Hugo, por la invitación y la oportunidad de en 20-25 minutos poder compartir cosas que hemos estado haciendo desde hace muchos años y con mucha gente. Entonces es un gran equipo el que hay detrás de muchas de las cosas que les voy a mencionar, y quisiera empezar por mostrarles este mapa que ustedes conocen bien.
y es una colaboración entre nuestras instituciones que tiene muchos años, muchas generaciones y ha dado frutos muy buenos. Muchas de las cosas que yo uso tienen que ver con esta colaboración con el doctor Singh. Yo hice mi servicio social hace muchos años con Gerardo, bueno, con Mario, con Gerardo, con el doctor Rosenbluth, venía aquí desde hace mucho. Entonces, esa es una de las cosas buenas que en la ciencia hemos tenido y que colaboramos bastante. Hemos hecho cosas de riesgo volcánico, Hugo, que no le hemos sacado el provecho suficiente. Bueno, y aprovecho para hablar del sismo de Chiapas, que ya me voy a ir más a la parte de los edificios y de la estructura, que es lo nuestro, lo mío, y recordarles que pues mientras sigamos teniendo adobe, se va a seguir cayendo con los temblores. Y en varias reuniones en la UNAM multidisciplinarias he estado con arquitectos, en donde hay una fuerte tendencia a retomar el adobe como un material de construcción, porque la naturaleza y la armonía y que si es muy caro, es muy contaminante el tabique rojo. Entonces, bueno, es un mensaje más de que hay que trabajar en equipo, porque si el adobe lo seguimos haciendo como se hacía, se va a seguir cayendo y va a seguir matando gente. Un tema que en el poco tiempo que tengo no les puedo mostrar todas las transparencias, pero este es un fiel reflejo de lo que está pasando en el mundo con los edificios, que estamos ocupando la planta baja de los edificios para comercios, para farmacias, para tiendas, lo que sea, y sobre todo estacionamientos. Esto ocurre en un pueblo en Oaxaca, esto está ocurriendo en todo el mundo, en Taiwán, en Ecuador, en todos los lugares donde hay temblores, está pasando, y la Ciudad de México obviamente no es la excepción. Un gran porcentaje, lo vamos a ver, de los edificios que colapsaron y que tienen daño grave, tienen este problema que le llamamos la planta baja débil. El otro shake map que pues es muy interesante, muy importante, es este, y a nosotros como ingenieros realmente lo que más nos importa es lo que ven aquí abajo. Esto es desde 1964 que se instala el acelerómetro en el Instituto de Ingeniería. Se han estado registrando todos estos temblores. Entonces, realmente nosotros lo que más nos importa es la tasa de excedencia de la aceleración en un sitio dado. Y eso es lo que trabajamos. Lo que pasa es que no podemos esperar a 500 años a medir esto, porque pues, es evidente que no. Por eso tenemos que recurrir a la sismología y a la probabilidad, etcétera, para poder estimar lo que puede pasar, para mejorar los reglamentos, para considerar todas las fuentes, etcétera. Y aquí es muy evidente que este sismo del año pasado pues fue mucho más intenso inclusive que el del 85. Aquí se ve, en la siguiente se ve más claro. Bueno, este es un resumen de los daños que estamos estudiando, no solo es en la Ciudad de México, sino pues en varios estados. Ya llevamos hoy en día, les voy a mostrar después un resumen. Bueno, aquí no está son más de 3,000 estructuras perfectamente georreferenciadas en el predio que le toca, y en cada uno de ellos se puede ver cómo estaba antes, qué es lo que le pasó, y en el caso de los sismos anteriores, luego lo voy a mostrar qué es lo que hoy hay. Entonces, esto sí que ven como una figurita. Ustedes hacen acercamientos, hacen el zoom con las tecnologías modernas de los sistemas de información geográfica, van a encontrar al final el edificio con toda la información técnica, y creemos que esto puede ser muy útil bueno, está siendo útil para las estadísticas, como les voy a mostrar, pero para otras cosas. Nosotros los ingenieros esto es lo que utilizamos. Lo que ven aquí en azul es lo que le llamamos el espectro de diseño. Con esto diseñamos edificios, y aquí no tenemos otra cosa más que el periodo de la estructura y la intensidad medida con aceleración. Lo que vemos aquí es que el sismo del 85 es este que está aquí en negro. En Ciudad Universitaria pues fue bastante bajo, ¿no? En Seúl las clases continuaron sin ningún problema. En el 85 muchas escuelas colapsaron en el centro de la ciudad. Y este es el sismo del año pasado. Como ven, es mucho más intenso aquí para estructuras de periodo corto. Casi llega al espectro de diseño, no llegó. Y esa es la gran diferencia de los dos temblores. Les voy a mostrar algunos mapas. Aquí, por ejemplo, ya estamos entrando a la Ciudad de México. Aquí estamos en una zona bastante firme. Todo lo que es gris es lo que llamamos el terreno firme, que no es roca, pero es bastante firme. Como voy a mostrar después, que Gerardo no me cree, no ha habido daños, no ha habido colapsos, nunca, jamás ahí. Pero bueno, se los voy a mostrar. Y todos estos cuadritos que ven alrededor corresponden a estaciones acelerométricas, que ha sido un gran esfuerzo de la ciudad tener estas estaciones.
en donde se ve el espectro del sismo con las dos líneas de colores comparadas contra el espectro de diseño que estaba vigente en ese momento del reglamento, que aprovecho para aclarar, el reglamento no cambió por el sismo, simplemente venía una publicación y se pospuso la publicación a diciembre, pero el reglamento en sí, no sé si Mario, si tú vas a ver más al detalle, no cambió nada, no cambió. La gente cree que el reglamento de diciembre fue porque ocurrió el sismo, entonces vamos a hacer un cambio de reglamento. La verdad es que no, con el sismo no aprendimos prácticamente nada que no estimáramos o que no supiéramos. Como ven, en prácticamente ninguna de las estaciones se rebasa el reglamento, aunque aquí uno de los componentes sí lo rebasó. Esta es la zona de Culhuacán, hubo aquí algunos colapsos, algunos daños mayores, pero el otro componente quedó muy bajo. Como les voy a mostrar, esto más bien es un efecto del lago que no puede afectar al espectro de diseño, porque lo que siempre hemos hecho, y yo creo que es lo que siempre seguiremos haciendo, es obtener el promedio de los dos componentes. No tenemos ninguna razón para decir vamos a utilizar uno u otro, el más alto, el más bajo. Siempre hemos sacado el promedio, lo hicimos con el 85, lo seguimos haciendo, y aquí el promedio no rebasó. Como se ve aquí es una comparación de la aceleración registrada contra la aceleración del reglamento, y en ningún caso se rebasó. Si hubiéramos tenido acá, quiere decir que esa aceleración se rebasó y quiere decir que el reglamento estaba mal, y etcétera. Eso no pasó. Este es el caso que les decía. Este es un acercamiento aquí CU está aquí muy cerca. Este es el terreno firme, aquí está el Cerro de la Estrella con su terreno firme, y tenemos aquí un canal de Miramontes, realmente era un canal en donde se juntan los lagos de acá del norte y del sur, y aquí tenemos entre 20 y 25 metros de lodo abajo de los edificios, de las calles, del metro. Y siempre, y habíamos visto, este sitio se amplifica bastante en un periodo de 1.4 más o menos, que afecta a estructuras como de 8, 10 pisos más o menos. Y todos esos cuadritos que ven acá abajo son temblores desde 1989 que está esta estación registrando. Para todas las incertidumbres que hay en esta amplificación medida, la verdad es que estos son muy parecidos, son prácticamente iguales. Las escalas son aritméticas, entonces podríamos decir que para todas esas incertidumbres son iguales. Pero vean para este sismo la diferencia que ya habíamos visto en el anterior del uno de los dos componentes. Uno llega aquí y el otro acá, más del doble. Eso no lo podemos explicar con conocimientos tradicionales o modelos sencillos. Aquí en el 99 también habíamos visto lo mismo y dijimos, qué raro, bueno, quién sabe qué está pasando. Pero ya hay más evidencia de temblores de este tipo, que uno de los dos componentes se amplifica mucho más, y pensamos que pues puede deberse a que las ondas aquí rebotan en las montañas y es una amplificación adicional. Habrá que hacer modelos para comprobarlo y estudiar más el caso. Es una cosa académica, no creemos que vaya a afectar el reglamento, mucho menos. Estamos incluyendo todo lo que les he mencionado es de aceleración. Simplemente compartirles pues que estamos trabajando también en cosas de energía. El sismo tiene una energía, las estructuras responden con una energía, etcétera, y creemos que esto también nos puede dar mejores luces para estimar. En la Ciudad de México es muy importante, es la única ciudad del mundo que tiene temblores tan intensos, tan frecuentes. Para los edificios que están en la zona del lago, esto es una pesadilla, porque cada 5, 10, 15 años tienen un temblor muy fuerte. Esa energía se acumula en daño, etcétera. Y además es muy largo el temblor. En ninguna otra parte del mundo los sismos en un lugar dado, debajo de los edificios, duran 2, 3, 4 minutos. En ningún lugar. Todo es 15 segundos y hasta todo el mundo dice, se comportaron muy bien. Pues sí, pues no duró nada el temblor. Aquí dura mucho tiempo los temblores. Entonces, asuntos de energía, vean aquí, este es una comparación muy rápida, la estación SST del 85 y vean la estación SST del sismo del año pasado. O sea, en SST fue mucho menor la intensidad del sismo, pero en la estación 84, volvemos a esta misma, la energía fue mucho más que inclusive SST del 85. O sea, este temblor en esos lugares fue más fuerte que... Es por el temblor en particular. Si bien otro temblor, las cosas van a cambiar, se van a reacomodar las estaciones. Por eso es importante trabajar con muchos escenarios y con muchos eventos, porque cada uno va a tener una cosa diferente, ¿no? Este mismo temblor se ocurre en otro lado
a otra distancia, con otra magnitud, etcétera, va a provocar intensidades distintas. Y aquí otra vez tenemos la energía del 84 y estaciones que tienen periodos de 4 a 5 segundos, que son estas de aquí, que están en estas zonas profundas de Tláhuac, Xochimilco y acá en Texcoco, donde va a estar el aeropuerto un poquito también. El segundo y tercer modo, o sea, 2, 1 segundos, tienen una amplificación muy grande. Entonces, en esos sitios no solo hay que voltear a ver el primer periodo, sino también los siguientes modos. Un asunto que se complicó mucho, en parte por no muy buena comunicación entre universitarios, fue el asunto de las fallas y grietas. Nos estaba costando mucho trabajo explicarle a los medios la magnitud, la distancia, que por qué era diferente, por qué este había tirado edificios y el de Chiapas no, si había tenido una... En eso estábamos, ¿no?, con el suelo, etcétera, y al mismo momento salen los geólogos diciendo, no, es que todo esto es una falla sísmica que hay dentro de la Ciudad de México. Entonces es muy complicado, la gente no entiende lo que es una grieta y una falla sísmica, y entonces tenemos que unir esfuerzos, tener inclusive hasta comunicados oficiales, no sé, para esto manejarlo mejor. Evidentemente el hundimiento por la extracción de agua causa problemas muy graves, y es un gran problema. Aquí el aeropuerto se tuvo que cerrar por estas fallas que están aquí, porque se están hundiendo de manera diferente los edificios. En zonas como Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, las zonas que están colgadas del terreno firme están experimentando un montón de fracturas del suelo, pero eso no tiene nada que ver con los temblores, lo sabemos nosotros, pero los medios se confunden mucho y tenemos que tener una mejor comunicación, porque evidentemente el problema de las grietas se va a resolver en el momento que dejemos de extraer agua, no en el momento que deje de temblar, ¿no? El problema de la extracción ha generado también que pues se reduzca el espesor del lago, y esto implica, aquí en estas zonas en rojo ven un decremento del periodo de retorno, del periodo del suelo. Quiere decir que el suelo se hizo más compacto, se hizo más rígido, hasta en un 20% en algunos lugares, por acá. Curiosamente SST no, como que la libra en algún sentido, pero sí hay otros, casi todos estos sitios que están por acá muestran una clara tendencia de disminución del periodo. Quiere decir que es a lo que sabemos, la ciudad se está hundiendo, se está compactando la zona del lago, y eso pues está provocando que en las zonas de las montañas aquí como decimos, se cuelga el suelo y se rompe y causa fracturamientos, etcétera, que es un problema muy interesante, pero es muy distinto al problema sísmico. Algunas cosas voy a mencionar sobre los edificios por el tiempo que hay. Por ejemplo, aquí, ¿qué hacía un espectacular en un edificio que además colapsó? Es difícil pensar que colapsó por tener un espectacular tan pesado, pero eso está prohibido en el reglamento, poner espectaculares en las azoteas de los edificios. Algo tan evidente como ir por la calle y ver un espectacular. Entonces, eso es un problema que pues hay que corregir. No digo que se haya caído por eso, tenía otros problemas ese edificio. Otro tipo de problemas hay, de verdad, de los 40 colapsos hay, no me acuerdo, 25 que fue por planta baja débil. Aquí, si se fijan, había una planta baja, se rompió. Aquí hay una evidencia del coche que estaba acá, y esta la uso luego porque me preguntan mucho del triángulo de la vida. La gente cree que en los edificios va a haber un triángulo de la vida, y es que llegamos y no está el triángulo de la vida. Entonces, bueno, no, pues es algo que tenemos en la mente. Hasta donde yo sé no hay ninguna investigación del triángulo de la vida, pero aquí claramente se ve un triángulo de la vida, ¿no? Si yo hubiera estado en el estacionamiento y el edificio se empieza a caer, pues ¿qué hago? ¿Me meto dentro del coche? Pues tache. Abajo del coche, no, a un lado del coche. Y es muy probable que hubiera podido salir hasta gatas, ¿no? Sin nadie me hubiera... En fin, esa es la idea del triángulo de la vida. Claro que lo ideal es que no se colapse la planta baja. Este caso de planta baja es increíble. Cuando veíamos las fotos yo decía, no puede ser. O sea, este edificio en los 4 lados está detenido de castillos. No puede ser eso. No puede ser que construyamos así y que el edificio permanezca ahí por décadas y nadie haga nada, ¿no? Qué cómodo es, porque puedo meter coches por acá, acá había un comercio, acá del lado pues salían al patio. Sí, pero no podemos hacer estas cosas. Ese edificio se colapsó rapidísimo. Algo tenía el colegio Rebsamen aquí enfrente, también tenía algo que se golpearon los edificios, que es un problema en la ciudad. Y aquí lo que me gusta mencionar es que también tenemos que trabajar mucho con las medidas de
de evacuación. Una vez que está temblando ya no nos debemos de mover. La alerta es útil siempre y cuando tengamos los 40 segundos, un minuto. Y aquí es muy triste lo que pasó. Muchos de los niños que murieron estaban en estos salones y los mandaron corriendo a evacuar y se murieron en las escaleras junto con algunas de las mises. Entonces, aprendamos de estos casos, ¿no? Bueno, ese también es un caso increíble. Este edificio fue construido en 2016. Es un sistema de construcción que le llamamos losa plana, que no tiene traves. O sea, vean aquí, no se alcanza a ver bien, pero vean en dónde están las traves. No hay traves. Aquí donde están. Es un sistema de una losa de 30 centímetros que ven mucho en los estacionamientos, que es muy flexible el edificio, se mueve mucho. Prácticamente se dejó de usar después del 85 porque pues, el 70% de las fallas fue por este sistema y lo volvimos a empezar a hacer. Entonces esto lo vemos con los colegas, no podemos permitir que esto pase, pero es muy probable que el reglamento no obliga en su parte de responsabilidades a que un edificio como este de 7, 8 pisos, que no haya un ingeniero que lo revise. Hay un DRO, el DRO casi nunca es ingeniero. Entonces aquí probablemente no hubo ningún ingeniero que revisó esto. Entonces el sistema de losa plana es muy rápido, muy conveniente, muy barato, pero pues se caen en los temblores, ¿no? Este es otro tema delicadísimo y bien complicado. Cuando este edificio colapsa, para nosotros en las discusiones era muy evidente, porque vean la planta baja, es bastante sólida, de hecho quedó en pie. Fue muy evidente que habían alterado la estructura, porque estos edificios construidos en los 50, etcétera, están llenos de muros, son muy rígidos, aun por más deteriorados que estén, no les afecta mucho los temblores. Entonces dijimos, aquí han de haber quitado muros, y efectivamente sería un peritaje que habían quitado muros. Y hablando de la reconstrucción, ¿qué problema? Porque, bueno, lo voy a mencionar después. Ciertamente hay un problema de daño acumulado, ¿no? También, o sea, como ya lo dije al principio, los edificios en la Ciudad de México están continuamente sometidos a temblores. Un gran problema que ocurrió en el temblor fue que ustedes ven estos edificios, y pues está horrible, está espantoso, pero como ingeniero uno los ve y dice, bueno, pues está bien, qué pena que se hayan roto algunas cosas, pues ya entren, limpien el tiradero y arreglen. Pero habíamos pocos ingenieros diciendo esto, hubo un desorden generalizado, llegamos 5 opiniones diferentes de arquitectos, de estudiantes, de peritos, de no peritos, y el caso es que durante meses la gente no puede entrar a sus edificios que no se vean dañado de manera grave, que eso también es una cosa que hay que trabajar para los siguientes temblores. Algo que, hablando de la resonancia, ustedes habrán oído seguramente que un problema de la zona del lago de la Ciudad de México es que los edificios entran en resonancia, ¿no? Como los columpios. Yo meso un columpio, espero que regrese y lo vuelva a mecer. Si eso fuera absolutamente cierto, sí hay algo de cierto, pero si fuera totalmente cierto, lo que veríamos aquí en esta gráfica del sismo del 57, en donde hubo estos colapsos y daños muy graves, veríamos que los daños y los colapsos es en esta curva, en esta línea, cuando el periodo del suelo es igual al periodo de la estructura. Y vean que eso no pasa. El periodo del suelo siempre es mayor que el de la estructura, cuando hay colapsos y daños graves. Ahora eso fue en el 57. Aquí sí. En el 85 algo igual, o sea, de los 400 colapsos y daños graves, solamente aquí un par de puntitos que, bueno, finalmente el periodo de la estructura lo estamos estimando con un modelo, entonces pues nos puede fallar por un poco. Y estos dos yo los revisé y no son colapsos ni daños muy graves apenas, pero tampoco quise hacer trampa. Entonces, lo que vemos aquí, y uno esperaría algo diferente para el sismo del año pasado, pues no, lo mismo otra vez. La conclusión contundente es que la resonancia es algo relativo, porque aquí solamente estoy mostrando edificios con daño grave y colapso, pero en la Ciudad de México hay miles de edificios que no están en la figura. Hay miles que están justo en esta curva de resonancia y que no les pasó nada. Lo que sí es un hecho absoluto es que mientras el periodo del suelo, mientras el periodo de la estructura sea un poquito mayor que el del suelo, ya no va a tener daños graves ni colapso. O sea, por eso los edificios altos o muy altos no tienen problemas graves durante los temblores.
Les quiero mostrar muy rápidamente algo que estamos haciendo para poder sacar buenas estadísticas de los daños de los edificios. Y aquí escogimos este edificio de Álvaro Obregón 286, que fue donde más gente murió. Es este caso que está aquí. Y trazamos un radio de 300 metros alrededor y escogimos todos los edificios que eran del mismo número de pisos, entre 6 y 8 pisos, para entonces poder entender si realmente haber tenido ese número de pisos era un factor muy agravante. Y aunque son cosas bastante técnicas, pero poderlas explicar de manera sencilla, este es el mismo Bamba que ya les habíamos mencionado. Hubo 2 colapsos, este y el de acá, y de los 64 hubo muchos que no tuvieron daño. Bueno, esto lo dividimos. Este es el espectro de una estación que está aquí muy cerca, y todos los edificios, su periodo, porque son edificios medio bajos, 6, 8 pisos, estos son sus periodos, y simplemente la diferencia entre los colores es porque las losas planas son más flexibles, entonces tienen un periodo un poco mayor, y en el otro extremo los marcos de acero, marcos de acero son los más rígidos y andan por aquí, pero el periodo es muy parecido. Esta parte no es un problema. Y lo que vemos aquí para la aceleración que hubo, para este nivel de aceleración como 250 en esta zona, lo que vemos aquí, tenemos 2 edificios con daño total, son los 2 rojos. Tenemos 6 edificios con daño severo, y así sucesivamente hasta llegar abajo con ese número que se ve aquí. Y la diferencia de los colores es si es de losa plana, si es de marcos, etc. Y vean la tendencia promedio. O sea, si no hacemos diferencia entre los sistemas constructivos, este es el promedio que obtendríamos de daño. Quiere decir que para intensidades muy pequeñas el daño es 0, y esto va creciendo. El único punto que podemos tener en este ejercicio es el que está aquí. Todo el resto de la curva pues es imaginaria, ¿no? O sea, es una tendencia que creemos que así es, más o menos así se comporta la realidad. Pero si separamos, este es el promedio de todo, si separamos y vemos que los marcos de acero son los que menos daño tienen, su promedio está por acá. Después siguen los marcos con muros, que pues, a los arquitectos no les gustan los muros. Entonces, por eso en la Ciudad de México tenemos muy pocos edificios con muros. El otro extremo es un país como Chile, en donde todos los edificios tienen muros. Y así nos vamos continuando en la curva hasta que llegamos al promedio de la verde, que es la losa plana, en donde evidentemente vemos que la losa plana, aunque hubo edificios de losa plana que no tuvieron daños, en promedio es mucho peor que el resto de los sistemas constructivos. Entonces, en eso estamos. Hay miles de ejercicios que podemos hacer en este sentido, pero creemos que es muy útil para las cosas que les voy a mencionar a continuación. Este es en el mismo sentido, pero solamente estamos tomando los 17 edificios de losa plana, solamente 17 de losa plana, y lo que estamos mostrando aquí va a ser la tendencia de aquellos que tienen patologías. Las patologías le llamamos a que se va a golpear, que tiene planta baja débil, que es irregular, que está en una esquina mal hecho, y vemos que el promedio de todos anda por ahí. Pero aquí están las patologías. Vemos que los que no tuvieron daños, que están acá abajo, prácticamente no tienen patologías. Todo eso significa que el edificio pues, era un edificio cuadrado, ¿no? Así sin grandes cosas arquitectónicas, pero no tuvo daños. En cambio, ese sería este promedio. Los que tuvieron de 1 a 2 patologías ya tuvieron un daño mucho mayor, 20 y tantos %, ¿no? Los que tuvieron 3 patologías ya tuvieron daño muy severo. Estos edificios prácticamente va a haber que tirarlos. Y los que tuvieron 4 patologías, pues ya, esos o se cayeron o seguramente hay que tirarlos. Entonces, sí vemos que no basta con construir con un sistema estructural, sino si yo lo hago con patologías constructivas que bien conocidas, algunas castigadas por el reglamento, pues es un problema. Esto es lo que estamos haciendo ahora. El objetivo es calcular el riesgo sísmico de todos y cada uno de los edificios en la Ciudad de México. Nos vamos a concentrar en la zona del lago porque realmente en terreno firme no vemos que sea un problema. Aquí hay muy poquitos daños y casi todo es o de adobe o alguna torre de una iglesia antigua o una barda, etcétera. Y estos amarillos que ven aquí son
lugares piloto que hemos estado ya inspeccionando, primero a través pues, de las herramientas modernas que hay en la computadora, ¿no? El Street View, el Google Earth, etcétera. Tenemos un catastro del 2010, eso nos da algo de información, no es muy bueno porque el número de pisos está por intervalos, pero sí nos da la fecha, algunas cosas que son útiles. En este ejercicio llevamos 7.700 edificios en estos lugares, escogimos algunos en donde hay colapsos, porque como les digo, el objetivo es hacer un cálculo de todos y cada uno y hacerle una recomendación a la Secretaría de Obras para que a ver qué hacemos, ¿no? Con todos los edificios, a ver qué se hace, porque mitigar pues es un sueño, o sea, ponerse a reforzar los edificios, ¿quién lo va a hacer? Y para esto les muestro este video que es el ejercicio de qué pasa si el terremoto del 85 ocurre frente a Acapulco de una magnitud 8.1. Es un video en donde primero se muestra que Acapulco va a tener daños. Aquí está agrupado por zonas, pero seguramente va a haber daños en Acapulco, en el aeropuerto, algunos daños a la autopista del Sol. Llegamos a la Ciudad de México y estas son el mapa de intensidades que va a haber. Y esto es para la delegación central, para la Cuauhtémoc, que está Avenida Reforma, el daño esperado de los edificios. Como pueden ver, pues, bueno, imagínense que en rojo pues, son los edificios que tienen mayor daño y así nos vamos hasta el blanco. Efectivamente, la mayoría de los edificios se va a comportar bien, la inmensa mayoría. Pero sí hay algunos que pueden presentar daño mayor y hay otros que están en más riesgo. No podemos saber si se van a caer, eso es muy difícil. Pero entre mejor información tengamos de los edificios, sí podemos hacer mejores estimaciones y estos mapas o tablas o lo que sea pueden quedar bastante claros para que las autoridades, los ingenieros, los colegios, la universidad y la gente tome sus decisiones, ¿no? Como vieron, pues el mapa tiene manchas de distintos colores. Evidentemente sabemos que distintos lugares en la Ciudad de México se van a mover de manera muy distinta dependiendo cómo sea el sismo. Este es otro ejercicio que estos ejercicios tienen 10 años, ¿eh? Simplemente los vamos a volver a hacer ahora usamos el catastro para estimar las pérdidas del terremoto del año pasado y pues dio pérdidas muy parecidas, o sea que los modelos que tenemos y la información que tenemos es confiable para hacer estimaciones a futuro. Como les decía, es como si fuera a ocurrir hoy el sismo de Acambay otra vez, pero podemos coger a Acambay o el de al lado, mover la magnitud, mover el epicentro, etcétera. Bueno, comentarios finales. Rapidísimo, algunas cosas ya las dije, entonces no las voy a repetir. Construir bien, pues es sin duda el secreto aquí, ¿no? No, los temblores no, sí, el movimiento es muy fuerte, pero se relajó mucho la manera de construir. En algún momento ya había presentado yo un estudio que hicimos en donde a partir del 2004 se bajó mucho la calidad de la construcción. El reglamento no prohíbe cosas y ayer estuve con la Sociedad de Ingeniería Sísmica y hay mucha gente insistiendo que se prohíba la losa plana, que se prohíba la planta baja débil, cosas que mencionamos. Va a ser difícil que eso pase, pero sí hay gente pensando en eso, ¿no? El reglamento de la parte de responsabilidades no funcionó. El otro día estaba en la Procuraduría en el caso de un edificio y decía una persona, es que entonces nadie es responsable de estas muertes. No, nadie, porque el edificio es viejo y de los edificios nuevos sí hay más responsabilidades, pero eso ya habrá que preguntarle a los abogados qué hacer ahí, ¿no? En fin, del adobe, pues hay que reconstruirlo. Si quieren adobe, ok, pero tiene que estar confinado, ¿no? Tiene que tener líneas vitales es algo muy grave. El sistema de agua potable falló en la Ciudad de México en los 2 temblores y sin duda yo creo que ese es el riesgo más grande que tenemos, que colapse el sistema de agua potable en un temblor. Porque imagínense la reconstrucción, la emergencia y todo sin agua, ¿no? La Protección Civil tenía mapas de riesgo que nosotros les entregamos hace 8 años, que nunca se usaron. No se revisaba nada por parte de las delegaciones. La información que tienen las delegaciones no es confiable. Ustedes piden la memoria de cálculo, les van a dar la memoria de cálculo del permiso, así le llaman, de la licencia, que no tiene nada que ver con el edificio que se construyó. Hay muchas alteraciones de los edificios, como vimos. La ingeniería que hoy existe, podemos hacer escuelas que no se caigan, con ingeniería tradicional. Hay compañías que lo podrán hacer en México y hospitales que no se dañen. ¿Es un sueño? No, es una realidad. En Chile lo tienen, en Japón lo tienen, en Estados Unidos lo tienen, aquí lo podremos hacer.
Fallas graves en la atención de la emergencia, esto tenemos que ponernos de acuerdo entre todos, esto fue una cosa muy caótica, creo que algunos problemas continúan. La reconstrucción, tenemos un gobierno paternalista y una sociedad sin responsabilidad, o sea, los daños, mis daños yo los debería de pagar, yo debería de asegurarme, yo debería de retirar los escombros, yo debería de demoler el edificio, y el gobierno está en buena medida actuando, ayudando a los particulares, ¿no? Esto lo hemos visto en los medios, ha sido todo un tema, ¿no? Y la pregunta final es nuestro nivel de tolerancia, y yo insisto en que no, o sea, yo no puedo permitir como ingeniero que se caigan los edificios en un temblor, o sea, bueno, sí, no, tampoco puedo hacer mucho, pero no debemos de conformarnos con que se caigan. Deberíamos, por ejemplo, cada vez que se cae un edificio, como le hace en la aviación, ¿no? Se cae un avión y se investiga qué pasó y se corrige y se aplica a todos los vuelos que va a haber en el mundo, en todos lados, ¿no? Y hemos visto en los últimos 20 años, por incluir a las Torres Gemelas, que cualquier cosa que pasa, hay todo un protocolo y se va a corregir ese problema. Entonces, aquí no, aquí se cae el edificio, tiramos todo y luego no sabemos por qué se cayó. Muchas de las cosas que yo les digo es, creemos que, ¿no? Y gracias al Street View, porque hoy tenemos información de la foto antes. En el 85 muchos edificios se cayeron y no había fotos de cómo estaba antes. Entonces debemos de tener cero tolerancia, actuar de manera inmediata, que los peritajes sean, tal vez no públicos, pero sí que al final haya una comunicación pública de qué fue lo que pasó, un poco pues, hasta como homenaje a las personas que murieron, ¿no? Y bueno, muchas gracias, me pasé 2 minutos, perdón. Bien, muy interesante la charla. Tenemos oportunidad de un par de preguntas. Un momento, por favor. Sí, gracias. Jorge Neira, a ver, el efecto de las montañas en relación a los estudios que tú estás haciendo, ahondar en la zona del aeropuerto actual y el que viene, igual con relación a los estudios que tú llevas a cabo, el efecto de la extracción profunda que se está haciendo de agua. Por ejemplo, en este sexenio se aplaudió muchísimo de que se va a extraer de aguas muy profundas aquí en la Cuenca de México. Esas son mis 3 inquietudes. Muchas gracias. A ver, de la tercera, mi opinión, pues no tengo una opinión profesional, simplemente diría, qué bueno que no se extraiga agua de donde se está extrayendo ahora. No sé qué implicaciones tenga que se extraiga de allá abajo, habrá que preguntar a otros, pero tratemos de que no se extraiga de donde lo estamos haciendo hoy, ¿no? Del aeropuerto, bueno, siempre la ingeniería da para resolver cualquier reto. Sabemos, siempre se ha sabido que no es el lugar ideal, pero pues también vivimos en una cuenca cerrada con muy poco espacio para maniobra de los aviones. Queremos crecer, todo eso, al parecer, bueno, no al parecer, el dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles es muy claro, es el mejor lugar, el menos peor, y va a ser un gran reto en la parte de construir ahí, que no se va a dañar porque se va a hacer bien, pero el mantenimiento puede ser un tema. Pero bueno, la ingeniería, ahí está la ingeniería para resolver los retos en ese sentido. Y el otro, ¿cuál era? Bueno, de las montañas hay, es un tema viejo, digamos. Hay mucha gente trabajando en estos temas, en geofísica, ¿no? Y en el Instituto de Ingeniería hay gente trabajando en amplificación dinámica de valles, cómo rebotan, cómo se mueven, etcétera. Sí creo que no es un tema que vaya a afectar el reglamento, pero es un tema muy interesante de investigación, de desarrollo, de entender, ¿no?, el valle. ¿Sí? Pues le agradecemos nuevamente al doctor Eduardo Reynoso. Perdón. Estamos un poquito atrasados, así que nos vamos a mover. Fue una muy interesante charla. Muchas gracias, Eduardo.